que el Espíritu Santo revele a nuestra mente, a nuestro corazón el mensaje que tú quieres dar a través de tu palabra, Dios, y que esta clase nos sirva para edificación espiritual a todos los que estamos acá. Bendice a los hermanos que vienen en camino, apresura y cuida de sus pasos. Señor, y te pedimos que este tiempo, este servicio que hacemos, sea para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el estudio de la Confesión de Fe de 1689. Hoy vamos a estar específicamente viendo este punto 6 de la Sagrada Escritura que está en la página 9, que es este párrafo acá que está en la página 9 al inicio, es lo que vamos a estar viendo específicamente hoy. Y vamos a empezar así dando lectura a este punto 6 y bueno, después vemos la información que le traemos acá en las diapositivas tocante a cada aspecto que tiene este punto 6. Dice este párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Sagrada Escritura. Un poco hablando de la suficiencia de la Sagrada Escritura, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y a las sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Sí, vemos que este párrafo sigue ampliando la información de esta confesión de fe sobre la posición de los bautistas protestantes, que, como habíamos dicho en otras ocasiones, básicamente esta confesión surge en un momento de confrontación con la Iglesia Católica, y acá ellos están definiendo, oiga, las Escrituras contienen todo, no hace falta nada más para lograr que el hombre sea transformado, que el hombre alcance fe y salvación, porque en la propia Escritura está todo lo necesario. Bueno, acá le ofrezco un pequeño resumen de lo que abarca esto, dicho con otras palabras. Dice, todo el consejo de Dios respecto a todas las cosas necesarias para su propia gloria. Y es importante reiterar eso. Sabemos que todo lo que ha hecho el Señor, incluso hasta nosotros como parte de su creación, es para su propia gloria, pero la palabra nos sirve además para la salvación del hombre, alcanzar fe y vida. Está expresamente todo esto establecido en las Escrituras, o puede deducirse de ellas por una buena y necesaria consecuencia. A pesar de esto, el Espíritu Santo sigue iluminando el entendimiento del pueblo de Dios sobre la revelación contenida en la palabra, pero no se ha de añadir nuevas revelaciones al contenido de la Escritura. A la comprensión y a la aplicación de las Escrituras pueden variar de acuerdo a las circunstancias de las naciones o sociedades e individuos. Es decir, en otras palabras, en la Escritura tenemos suficiencia necesaria para alcanzar este propósito que tiene el Señor de revelarnos su plan de salvación, alcanzar vida eterna, pero también necesitamos el respaldo del Espíritu Santo para nosotros comprender todo lo que está en la Escritura. Habíamos visto en la clase pasada que era quizá la frontera que nos impide nosotros tener toda la revelación que está contenida en la Iglesia, en la Biblia, disculpen, es la naturaleza caída del hombre. Por tanto, el Espíritu Santo es quien nos auxilia teniendo como vía a la propia palabra para nosotros llegar a los pies de Cristo. Algo que defendía la Iglesia Católica y que un poco este párrafo insiste en rebatir era precisamente esta posición. Fíjense lo que ellos decían. La doctrina que defendió la Iglesia Católica en el Concilio de Trento fue un evento que sucedió en esta época y que, por supuesto, la posición de la confesión de fe iba
diametralmente opuesto a esa posición de la Iglesia Católica, dice, la revelación está contenida una parte, fíjense, no es que está completa en la Biblia, dice, una parte en la Sagrada Escritura y otra parte por medio de las tradiciones apostólicas. Ellas seguían defendiendo que sus apóstoles eran una parte importante de esa revelación y no solo las Escrituras. Las Sagradas Escrituras y las Sagradas Tradiciones constituyen un solo depósito de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Fíjense cómo ellos siempre defendían una posición privilegiada de la Iglesia Católica, como diciendo, las Escrituras solas no son suficientes, nos necesitan a nosotros como Iglesia para traer revelación al ser humano. En otras palabras, defienden que la fuente de conocimiento para salvación y fe provienen de las Escrituras, una parte, y de la revelación verbal de los apóstoles, que aunque no está escrita, por supuesto esa revelación es que ellos dicen que es la tradición apostólica, no está escrita en ninguna parte, y que ellos defienden que ha sido transmitida de una generación a otra. Esta era la posición que tenía esta Iglesia Católica y que defendieron en este Concilio de Trento, y por supuesto que tienen, exacto, sí, disculpa, que tienen, y que bueno, este párrafo 6 específicamente, el objetivo fundamental fue hacerle frente a esta posición. Con esta doctrina de la Iglesia Católica niegan la suficiencia de la Escritura. Si dicen que una parte está en la Escritura y la otra la tienen ellos, entonces están negando, oye, la Escritura de por ellas solas no pueden, necesitan de nosotros. Niegan que la única fuente de conocimiento para salvación y fe es la palabra de Dios. Si se están poniendo ellos como fuente de esa información, entonces ya están negando la suficiencia de las Escrituras. Ahora, ¿a qué se refiere el término de suficiencia de las Escrituras? ¿Alguien pudiera decirme a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese término de que las Escrituras son suficientes? A ver, hermano. Considerando un poquito parte de lo que pasó en el concilio, uno de los puntos que ellos atacaban era el tema de que ellos creían que para la salvación no solamente era el tema de la sola Escritura, por así decirlo, ¿no? Otros puntos más que llevó o que orilló a hacer el concilio de Trento, ¿no? El primero que hicieron, o parte de los 25 reuniones que hicieron. Pero a lo mejor tomando esa idea principal de lo que había en el concilio, podríamos aplicarlo ahorita a qué se refiere el término de suficiencia de las Escrituras. Pues a lo mejor la misma confesión nos contesta la pregunta, ¿no? La Escritura es suficiente, o el conocimiento que viene en la Escritura, que creo que también lo menciona la confesión, que son muy claras para nuestra salvación, ¿no? La suficiencia de la Escritura es suficiente, o lo que viene en la Escritura es suficiente para nuestra salvación. Creo que la confesión también menciona algo de que no necesariamente los eruditos necesitan leerla y entenderla, ¿no? Hay versículos muy claros que hablan acerca de nuestra salvación por la gracia del Señor para poder entender. Entonces, parte de lo que podríamos contestar a la pregunta, ¿qué término es? Creo que el mayor fin, o uno de los mayores fines de la Escritura es la salvación de nuestras almas. Obviamente la santificación y cada uno de lo que llamémosle una pirámide, ¿no? Después de nuestra salvación, son los pasos que siguen después de nuestra salvación. Yo creo que uno de los puntos principales es la salvación. Ok, bueno, vamos a tocar, por supuesto, sobre estos aspectos que nos aportaba el hermano Ángel y que coinciden con esa suficiencia. Bueno, esta era la posición que defendía o que defiende esta declaración de fe de 1689. Dice, los bautistas reformados definieron que la sola Escritura, la suficiencia, la claridad, la autenticidad de la palabra de Dios para revelar el plan de salvación. Ahí está todo lo que el Señor
provió para que el hombre pueda alcanzar salvación. Así, la Escritura de por sí sola tiene toda esa información necesaria para revelarnos el plan del Señor para salvar. Habíamos comentado que siempre el Espíritu Santo tiene una labor conjunta con la palabra para llevarnos a nuestro corazón. Incluso vamos a ver un poquitico más adelante algo específicamente con ese tema, es decir, de esa unión que hay entre la Escritura y el Espíritu Santo. Pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos ahí. Dice, las Escrituras enseñan un sistema perfecto de doctrina y todos los principios necesarios para la regularización de la vida de los individuos, comunidades o iglesias. Fíjense siempre, no solo la Biblia nos sirve a cada cristiano individualmente, sino también para la iglesia, por supuesto, que es el cuerpo de Cristo, para también tener una guía sólida en que apoyar sus acciones. Dice, las tradiciones de los hombres no pueden aceptarse como suplementarias a las Escrituras y parte de la regla de fe. ¿Por qué? Porque mientras que las Escrituras conducen a un salvador conocimiento de Dios, nunca usted va a encontrar en las Escrituras que atribuyan a otra escritura o a otro medio la capacidad que ella tiene. Es decir, nunca atribuyen autoridad alguna a otra regla suplementaria. No oiga, en otras palabras, el único ayudante que necesita la Escritura es el Espíritu Santo. No necesita de otra escritura ni ninguna revelación de ninguna persona o el testimonio de ninguna iglesia. Dice, Cristo reprueba la observancia de ellas por los fariseos, lo podemos encontrar en la Escritura. Dice, las tradiciones no pueden suplir lo que falta en la Escritura, porque mientras las últimas, es decir, las Escrituras definidas completas y claras, las primeras, es decir, refiriéndose a las tradiciones, las primeras son esencialmente indeterminadas. ¿Por qué? Porque las dijeron, se fue transmitiendo según la Iglesia Católica de una generación de sus ministros, de sus apóstoles, y por supuesto lo que dijo el primero me imagino que no se parezca mucho a lo que están diciendo los actuales, mientras que la palabra fue hecha hace miles de años y todavía nosotros la tenemos por escrito, sólida, sin variación, que podemos tener acceso libre a ella. Sin embargo, la tradición de los apóstoles, como no está escrita, tenemos que esperar que alguien de esos apóstoles que ellos tienen dentro de la iglesia no los revele. Dice que estas tradiciones esencialmente indeterminadas, oscuras y fragmentarias, y tampoco puede mostrar su origen apostólico. Por tanto, ahí vemos la inconsistencia que tiene esa teoría o esa doctrina que defiende a la Iglesia Católica, que las tradiciones apostólicas son parte de esa fuente que puede llevar al hombre a la salvación y a tener un conocimiento exacto de Dios. Ahora, la pregunta que puede derivarse de lo que hemos visto hasta ahora: ¿las Escrituras son omnisuficientes? Vamos a ver un poquitico para qué quiere decir omnisuficiente. Dice, la palabra omnisuficiente no es palabra comúnmente usada en español, y es una combinación del omni, que significa todo, y suficiente, que significa adecuado, capaz de satisfacer una necesidad. Por lo tanto, omnisuficiente puede interpretarse como algo que es completamente suficiente o capaz de satisfacer todas las necesidades sin falta. Regreso a la pregunta: ¿creen ustedes que las Escrituras son omnisuficientes? Habíamos dicho, son suficientes. El plan salvador de nuestro Señor está ahí. Solo necesita el acompañamiento del Espíritu Santo para que nuestro corazón reciba toda la Escritura. Sí, pastor. Si comienzas con el Párrafo, el mismo párrafo 6, todo el consejo de Dios tocaste, primero que nada, entender siempre. Hermano, usted me perdona si yo hago mucho énfasis en esto, pero para mí es tan relevante para la vida cristiana el hecho de la gloria de Dios. Si ustedes van ahí, se tocan las cosas necesarias para propia gloria, para que usted fue creado, para su gloria. Y viene para su propia gloria, y en tanto lo que sea la salvación del hombre. Fíjate cómo dice el párrafo: fe, ¿qué más? Y la vida. Y la vida. O sea que las Escrituras
que ella no me explique cómo se compone un átomo, porque no es un libro de física ni nada de esto. Ya me estoy explicando. Sí. En ese punto no. Ahora, en lo que respecta para la manera en que tengo que vivir yo, sí. Pastor, coincidimos 100%, de todas maneras, acá lo traigo un poquitico más ampliado. Sí, Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñad las escrituras porque en ellas tendré la vida eterna y ella da testimonio de mí. Exacto. Creo que es muy apropiado el texto. Resulta necesario aclarar a qué se refiere la suficiencia de la Escritura, porque no se refiere a que la Biblia sea omnisuficiente. Pudiera cometerse el error de considerarla como un manual o guía suficiente para cualquier ciencia. Digamos, usted tiene una prueba de matemática y dice, bueno, déjame ir a la Biblia a ver cómo me preparo para la prueba de matemática, o de botánica, o de biología, o de anatomía, o de astronomía, de cualquier ciencia. Sería un error considerar que en la Biblia podemos encontrar aspectos que nos puedan preparar para enfrentar una prueba, o que diga que usted va a tomar una decisión de hacer algo o no, y usted diga, déjame ver qué me dice la Biblia, si está correcto que yo haga eso. Ahora, tampoco puede decir que usted va a hacer, digamos, en la cocina, y usted diga, yo voy a hacer un estofado de res y voy a encontrar la receta ahí. En ese sentido es que la Biblia no es omnisuficiente. Para lo que se refiere al plan de salvación, conocimiento de Dios, no le falta nada. Pero en este aspecto es a donde la Biblia sí nos puede dar principios, puede darnos guías para nosotros actuar de manera correcta, que nosotros podamos honrar a Dios. Digamos, vamos a hacer un negocio, siempre los negociantes quieren sacar ventaja de cualquier negocio. Y usted dice, bueno, la Biblia no está que cómo yo tengo que hacer el negocio. Pues si hay principios que dice, usted debe amar al prójimo como a sí mismo, hágalo a los demás lo que quiere que los demás hagan. Es decir, hay... Que habla sobre la balanza. Exactamente, la balanza falsa que aborrece Jehová. Es decir, hay muchísimos principios que aunque usted diga, no me dice qué tengo que hacer en el negocio para que me salga bien, no sé qué, pero sí hay principios que lo pueden llevar a usted a actuar de manera correcta, que usted honre a Dios en lo que está haciendo, porque está siendo consecuente con su condición de cristiano. Es decir, queda claro, es decir, la insuficiencia, digamos, de la Biblia es en esa esfera donde no le dice cómo hacer un plato de cocina, cómo hacer una silla, pues si usted es carpintero o una obra determinada como artista. Es decir, ahí no va a encontrar en la Biblia una guía. Ahora, principios que lo guían a usted a actuar de manera correcta y darle la gloria a Dios, va a encontrar de manera abundante en la Biblia. Dice, la suficiencia se refiere a todas las cosas necesarias para la gloria de Dios y para la salvación, fe y vida del hombre. Ahora, ¿pueden las Escrituras extender su alcance o suficiencia a otras áreas de la vida de un cristiano? Fíjense que especifico que no es de cualquier persona, sino alguien que haya sido redimido, que haya sido alcanzado por el Evangelio. Por supuesto que sí. Acabamos de verlo ahora. Exacto. Sí, casi que dice, la respuesta por supuesto es sí. Este alcance y suficiencia de la Escritura para la gloria de Dios, salvación, fe y vida, no niegan su influencia en otro aspecto de la vida. Cuando el hombre le llega la luz del Evangelio para alcanzar fe, conocimiento de Dios para su salvación, es suficiente a través de la obra del Espíritu Santo para capacitar al hombre para poder desarrollar cualquier ciencia, labor o profesión. Además, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos ayudan. Déjame darte un ejemplo, o sea, para poderlo ver de una manera práctica. La Biblia me da consejo para la familia. Me da consejo para el amigo, me da para el enemigo, me da para cuando estoy subordinado a alguien. O sea, no es capaz, está ahí. Pero además de eso, dice la Biblia, miren lo que nos dice espérense, me quedé un poquito. Miren lo que nos dice Proverbios, dice, porque el Señor da la sabiduría. Es decir, ya usted tiene al Espíritu Santo obrando en su vida, usted sabe que en la palabra está todo lo que le hace falta para el plan de salvación. Pero imagínese usted que usted va a enfrentar una prueba de matemática, no tiene acá toda la información necesaria para usted prepararse, pero tiene a Dios. Y mire lo que le dice a la Biblia, dice, porque el Señor da la sabiduría y conocimiento, ciencia
brotan de sus labios. Dice eso en Proverbios 2:6. En Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dice también Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto, sabemos que el don solamente puede darlo Dios. Por tanto, si toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense cómo no solo es en proveernos toda la consejería que nosotros podemos encontrar para cualquier aspecto de nuestras vidas, sino que podemos tener el auxilio de nuestro Señor en cuanto a nuestras capacidades personales, porque ahí están promesas claras en su palabra que nos dice que Dios puede proveernos de esa capacidad que quizás naturalmente no nacimos con ella, pero la obra del Espíritu Santo y el acercamiento a nuestro Dios en su inmensa misericordia nos puede ayudar. Las Escrituras enseñan un sistema perfecto de doctrina y todos los principios necesarios para la regularización de la vida de los individuos y comunidades o iglesias. Mientras más, miren esto interesante, mientras más diligentes son los hombres en el estudio de la Biblia, y mientras más nos adentramos en el conocimiento de la Biblia, por supuesto leyéndola, por eso se insiste tanto en la necesidad que los cristianos leamos la Biblia y insistimos tanto en cuán falta de diligencia tenemos, porque a veces la tenemos ahí arrinconada en un lugar de la casa y el domingo es que nos acordamos de ella. Dice, mientras más diligentes son los hombres en el estudio de la Biblia y más asiduos para poner en práctica sus instrucciones, y no solo leerla, sino poner en práctica lo que ella nos enseña, más se convencen de su plenitud, alcance y poder para hacer una regla perfecta de todo lo que el hombre ha de creer respecto a Dios o de los deberes que le impone al hombre. Si nosotros hiciéramos eso, por supuesto que seríamos mejores personas, mejores padres, mejores trabajadores, mejores en todas las áreas de nuestra vida. Miren otros textos bíblicos que también nos ayudan a ver esto. Dice, esto está en Timoteo 3, de 15 a 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjense, la obra del Espíritu Santo y asociado a la palabra nos puede hacer que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, nos prepara para que seamos mejores en todo lo que hacemos. Miren lo que nos dice Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, a enseñaros públicamente y por las cosas, es decir, reiterando la importancia de que la palabra es la manera más perfecta de nosotros poder ser instruidos. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Habíamos visto, aquel que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor. Y miren acá cómo nos dice el Salmo que puede hacer sabio al sencillo. Ahora, una pregunta. ¿De qué modo actúa la suficiencia de la Escritura y qué mecanismo utiliza? Es decir, esa suficiencia que ya tenemos claro que está en la Escritura, ¿cómo ella logra que esa suficiencia intrínseca que tiene ella llegue a nosotros? ¿Qué mecanismo? ¿Cómo logra eso? Es decir, es suficiente, está ahí. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos esa suficiencia? La salvación. No hay otra manera. O sea, cuando estoy hablando de la salvación me refiero a que si tú no eres salvo, tú no vas a adherirte a esa obediencia a la Escritura. Sí, perfectamente de acuerdo con usted. Pero es decir, todavía la pregunta no tiene respuesta. ¿De qué modo? Es decir, está ahí todo lo que nos hace falta. Ahora, ¿cómo nosotros la recibimos? Leyendo la Biblia.
¿Y qué mecanismo utiliza esa información que está contenida ahí, ese mensaje? Le han picado, pero no está exacto. Sí, ¿cuál es el mecanismo? Hermano, la propia escritura. No necesita ayudarte, no hace falta un interlocutor, no hace falta que haya otra cosa que no sea la propia escritura para ellas lograr su objetivo. Lo único que nos hace falta, además de la escritura, es la obra del Espíritu Santo, no más. Es decir, el modo de la suficiencia o cómo ella nos transmite esa suficiencia, dice las Escrituras, no necesitan ayudantes para alcanzar su propósito. Es mediante la propia Escritura que ella alcanza suficiencia. Es a través de ella misma que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos enseña, instruye, redarguye y nos lleva a todo conocimiento de fe y salvación. Si concluimos que en las Escrituras está todo lo necesario para dar gloria a Dios, para alcanzar salvación, fe y vida del hombre, debe concluirse también que no debe añadirse ni quitársele nada, ni por una nueva revelación, ni por ningún testimonio o tradiciones de hombre o iglesia, porque de lo contrario, si estuviéramos agregándole o quitándole algo, estamos negando la suficiencia. De manera que reiteramos en este comentario esta posición que está defendiendo este párrafo 6 frente a la posición de la Iglesia romana, de darle credibilidad a la tradición apostólica y poniéndola al mismo nivel de la palabra de Dios. Para añadir algo más, no solamente, o sea, entendemos el contexto histórico en que se desarrolló, pero tiene una vigencia esta doctrina increíble. Hoy en día se nos levanta gente diciendo que tienen nueva revelación. Y uno tiene que estar bien claro respecto al tema. Los locos están, créanme que están, diría en azul, tonga. Y es necesario que podamos entender el hecho de que la Sagrada Escritura es una revelación de Dios. Y entender eso implica que cuando entendemos que el canon está cerrado, añadirle no viene de parte de Dios. No existe más revelación. Porque el punto está en eso. No existe más revelación, simplemente se cerró. Todo lo que nosotros necesitamos, por eso es que es suficiente. Porque si no, o sea, lo acaba de decir, estuviéramos recibiendo. Entonces, eso de que Dios me dijo, te lo digo porque es algo muy común. Bueno, hermano, yo iba a hacer un comentario, me lo veo raro, pero el pastor me dio pie para eso. He escuchado a gente decir, tenemos un Dios vivo y no es un Dios mudo, Él sigue revelando, pero bueno, las revelaciones que quizás, si es verdad que algunos reciben, son cosas personales, no el mensaje universal que transmitieron los apóstoles y que lo refrendaron en la Escritura. Fíjense cómo la propia Escritura nos advierte sobre este tema de no añadir ni quitar. Dice en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordene. Imagínense, más claro ni el agua. Otro texto que encontramos de Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. También en Apocalipsis 27, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aunque Apocalipsis quizás
pueda estarse refiriendo propiamente al contenido de ese libro. Creo que también es aplicable al resto de las Escrituras si tenemos en cuenta las otras advertencias que el Señor nos había hecho en otras partes de la Biblia. Un aspecto importante de la suficiencia de las Sagradas Escrituras es que no niegan la aplicación del sentido común al hombre redimido a la hora de tomar decisiones sobre aspectos que no están contenidos en la Biblia. Bueno, ahorita hablábamos de ejemplo, usted va a hacer un negocio, usted tiene que tener en cuenta no tratar de sacar ventaja, de tener en cuenta lo que nos dice el Señor de la balanza falsa, del amor que usted tiene debe tener por su prójimo, etcétera. Es decir, podemos encontrar tantos consejos que lo pueden llevar a usted a tomar una decisión correcta, aunque la Biblia no le diga explícitamente qué tiene que hacer en ese momento de su vida, pero sí hay principios que lo pueden ayudar a actuar correctamente. Sí, pastor. Antes de seguir adelante, porque estaba esperando a ver si se desarrollaba más el tema, pero no se desarrolló. Porque dijiste algo que a mí el tema de revelación que puede ser personal. Revelación, primero que nada hay que entender el concepto de revelación. Yo creo que Dios te puede guiar, una guianza, pero no puedes llamarlo revelación. Una cosa es guianza y otra cosa es revelación. Si es revelación, entonces cabe dentro de las Escrituras. No sé si me estoy haciendo explicar. Guianza es otra cosa. E iluminación es poder comprender las Escrituras. Entonces, Dios te puede guiar, puede tratar contigo en un asunto determinado de manera personal, pero eso no es revelación. La revelación cesó, simplemente cesó. Dios te guía, pero lo que es revelación, porque yo no puedo decir ahora que Dios me guió a tomar una decisión y voy a decir Dios me reveló. No, Dios no me reveló, Dios me guió, porque lo que Él quiere revelar ya lo reveló en la Biblia. Okay. Entonces, es un asunto de término. Sí, pero es importante. Pero es importante, ¿cómo decir? Diferenciarla. Y lo digo, hermano, porque hoy en día, de hecho, se aprovechan muchos de estos nuevos apóstoles para decir, Dios me reveló. Entonces todo el mundo dice, oye, tiene revelaciones de Dios. Y ahí es donde entra por eso es bueno definir precisamente lo que es revelación, lo que es iluminación, lo que es guianza, en este caso, que sí es personal, un trato personal que Dios tiene con cualquiera de nosotros. Yo encontré un escrito que no lo quise traer porque realmente me resultaba un poco denso para poder discernirlo. Es decir, un comentario acerca de la diferencia de la inspiración y de la revelación. Pero bueno, no me preparé para eso, entonces nada más se los menciono. Revelación en la obra es simplemente lo que nosotros tenemos recogido ahora en la Escritura, la manera en que Dios se dio a conocer y está registrada en la Escritura. Esa es la revelación de Dios. Ahí existen dos revelaciones, general y particular. Y especial. La especial es la Escritura y el Señor Jesucristo. La general, toda la creación, ya estuvimos hablando de eso. Ahora, la iluminación es la obra del Espíritu Santo en el creyente para salvación. Nada más que eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, de revelación, solamente ocurrió en aquellos santos hombres de Dios que Él escogió para recoger el registro de revelación, para escribir. Entonces, esa es la diferencia. Yo hoy puedo ser iluminado para comprender la revelación de Dios. Ok, seguimos, dice, aun cuando las Escrituras son una regla completa de fe y práctica, ellas no descienden a detalles de las cuestiones prácticas, sino que sientan principios generales que pueden aplicar los hombres, ejerciendo su juicio natural a adaptarlos a las circunstancias de lo que estamos viendo. Si usted no está como hacer una receta de cocina, sin embargo, puede encontrar principios que lo ayuden a que de la manera que usted actúe, lo haga de manera correcta, que agrade a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dice, a la luz de la experiencia, según sean guiados por la influencia santificadora del Espíritu Santo. Por supuesto que esta libertad que podemos tener en este segmento que estamos viendo,
no deben emplearse sino dentro de los límites señalados por una interpretación. Si usted va a tomar una decisión y tiene libertad para usted decidir cuál es el camino que va a seguir. Ahora, debe siempre tener en cuenta estos principios, estas guianzas que tenemos en la Biblia y que lo ayuden a usted a orar de manera correcta. Dice, por supuesto, debe hacerse dentro de los límites señalados por una interpretación estricta de los principios señalados en la palabra y para dirigir conforme a dichos principios de una manera legítima la vida práctica del individuo y de la iglesia, según las circunstancias diferentes de cada caso. Por supuesto que ningún caso va a ser igual, pero los principios generales que nos da la Biblia nos pueden ayudar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, tocante a la adoración a Dios y al gobierno de la iglesia, la Biblia no ofrece literalmente todo lo que debe hacerse. Sin embargo, hay normas y principios que ayudan a hacerlo de manera correcta, sí, a hacerlo como agrada al Señor. Ahora, interesante esta pregunta. ¿Pudiera resultar insuficiente la Escritura para alcanzar salvación y fe y vida para alguien? ¿Alguien se atreve a tirarme una piedra ahí? No, porque es que depende del sentido de la pregunta, ¿no? Sí, para alguien. Fíjese, no estoy diciendo para un cristiano. No, Pudiera, la repito, pudiera resultar insuficiente. No. El hecho de que yo sea pecador no significa que la Escritura sea insuficiente. Bueno, y como usted me explica que hay gente que intelectualmente nos puede recitar de la Biblia, Te lo explico, porque el Espíritu Santo es quien lo trae. Pero eso no hace a las Escrituras insuficientes. Es el hombre. El problema está en el ser humano. Acá, sí, coincidimos, dice. ¿En qué sentido las Escrituras pueden no ser suficientes? Dice, para los que están carentes del Espíritu Santo. Es decir, los que no tienen el Espíritu Santo, pudiera ser irrelevante todo lo que el Señor ha puesto ahí. No, permítame, Hugo, déjame o sea, perdona, es que no quiero estarte interrumpiendo. Hermano, el tema de la Escritura es tan... Déjeme terminar el párrafo. Dice, okay. Para los que están carentes del Espíritu Santo. Las Escrituras no son suficientes, no por ellas mismas, sino por la naturaleza caída del hombre que le impide recibir ese mensaje. Incluso hay un texto que nos ayuda a ver eso. No, el problema es que, por ejemplo, la neortodoxia presenta esa idea, Campbell presentaba esa idea, de que las Escrituras no se convertían en Escritura hasta que el hombre no era creyente y no tenía ese poder. Entonces, como que hace las Escrituras insuficientes en algunos momentos y suficientes en otros, dependiendo del ser humano. Y en ese punto, eso es negar precisamente la suficiencia. ¿Es suficiente? El problema es mío. Él dice, se necesita la iluminación del Espíritu Santo. Esto explica cómo hay personas que intelectualmente alcanzan conocimientos bíblicos, te pueden decir cualquier texto de la Biblia, incluso hasta de memoria. Sin embargo, no nacen de nuevo, no transforman su vida ni alcanzan salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, porque intelectualmente pueden conocer de la Biblia, sin embargo, el Espíritu Santo no ha orado en su mente, en su corazón, para llevarlo a los pies de Cristo. Dice, en otras palabras, con la sola información de la Escritura, sin la obra del Espíritu Santo, no es posible que resplandezca la luz del Evangelio en el corazón del hombre, debido a la muerte espiritual en que se encuentra por el pecado. Se acabó el tiempo. Hermano, un segundo, algo que quería hablar sobre eso. Eso es como cualquiera que se aprende una poesía. El hecho de que se aprendan a recitar algo no es que la entienden ni la comprenden. Porque la intelectualidad de muchos le da para aprenderse cualquier cosa de mirarla, pero no comprenden lo que dice. Okay. Es como recitar una poesía. Bueno, termino, pastor, ya se me acabó el tiempo, pero me queda esto una más. Oye, y perdóneme que el problema es que yo creo que esto es un tema tan importante porque de alguna manera es la plataforma de lo que creemos, las Escrituras. Y cuando hay cualquier, ¿cómo decir?, bache en el asunto, se puede desbalancear absolutamente todo. Tiene que estar, ¿cómo decir?, sólido. Una estructura sólida, el tema de las Escrituras. Para después usted poder
De hecho, por eso es que la confesión comienza por la escritura. Y cualquier libro de teología usted va a ver que comienza o por la escritura o por Dios. Pero por ahí van siempre, porque son los que establecen la... Un poquito reafirmando esta idea de la suficiencia de la escritura y la incapacidad del hombre no redimido para poder percibir todo el mensaje. Acá nos ayuda este texto que encontramos en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, es decir, ¿cuál es el natural? El que todavía no ha sido redimido, el que no ha recibido la iluminación del Espíritu Santo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, hermanos, con esto combinamos este párrafo 6 y vamos a continuar con el favor de Dios en la próxima clase con el siguiente, que es el número 7. Y así seguimos avanzando en este primer punto de la Sagrada Escritura, que es el primer aspecto que tiene la Biblia. Nos quedan apenas unos 4 para terminar este primer aspecto de la confesión de fe que tiene que ver con la Sagrada Escritura. Bueno, hermano, le pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de tu palabra, de acercarnos al mensaje que tú has puesto en ella, Señor, a poder, Dios mío, discernir mucho más el mensaje cuando nos adentramos en el conocimiento de esta confesión de fe que reafirma la doctrina que defiende nuestra iglesia, Dios. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir tu palabra, Dios. Que todas las enseñanzas que tú has puesto en ella nos sirvan como una guía para nuestra búsqueda de tus caminos en todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias por todo, Dios, y te pedimos que el resto de este servicio sea bendecido por ti, que sea para gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús, oramos, amén.